Allinchamos kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasius runamasius noqa walaylla kasani. Hakuna yachankichis ñaka España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypata sutiymagi. Kunan aparimsaykichis kay takiy runa Héctor Paves nisqata imarayku uk suscriptor mañamun kay takiy runata suscriptor pa sutin José Heriberto Ramos payrayku qhawarikusun uk takiy runa Héctor Paves nisqamanta. Hinallatataq ñawripusaykichis uk yachayta kay takiy runaqpata tarini kay rapimemoriachilena.gov nisqapi chaytasta ñawpaqman ñawripusaykichis. Hinallatataq apachimunani uk hatun napaykunata uk hatun k'api makita pichu suscribikamunku kay canalman paykuna kanku. Chino Smoky CN recomiendo temas Araucayo Carubi 17, Ana Durán, Marcelo Serrano, Laudelina Hernández, René Becerra. Allinchamusas kachunku paykuna chantapis mañariman qhawarinankuta kay canal Chica Videos karisan paykuna qhawarinankupa hinallatata imatakitaychus uyari qhawarimunanku mañamuchunku noqa apamunaypaq tukuy qhawarikunanchispaq. Chayman hina yanapallasumpuni kay takiy runasta. Kunan parlarizo Castilla Gallupi una masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Héctor Paves. A petición de un suscriptor, el nombre del suscriptor José Heriberto Ramos, por él vamos a ver una de sus canciones de este artista. Así también les voy a leer un poco que he encontrado una biografía en la página memoriachilena.gov.cl. Como también quiero darles la bienvenida y enviarles un gran saludo a aquellas personas que se han suscrito al canal y que me han enviado mensajes. Ellos son Chino Smoky CN, recomiendo temas Araucayo, Carubi 17, Ana Durán, Marcelo Serrano, Laudelina Hernández, René Becerra. Que sean bienvenidos al canal, que disfruten de lo que estamos haciendo, que es apoyar a los artistas en su diversidad de géneros. Así también les invito a ver toda la variedad de vídeos que tenemos aquí en el canal para que lo disfruten. Así también pueden pedir ellos las canciones favoritas de sus artistas favoritos para seguir apoyando a los artistas en su diversidad de géneros musicales. Bueno, se los voy a leer un poco de su biografía y luego ya nos vamos a ir al vídeo. Dice Héctor Paves, 1931-1975. Héctor Paves fue uno de los principales folcloristas chilenos. Nació en Santiago el año 1932. Su labor vinculada a la música empezó a sus años de incursión en el ballet, cuando estudiaba en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Esta labor se consolidó con su ingreso al grupo Millaray el año 1959, instancia en la que conoció a Graciela Pizarro, quien sería su esposa, influido por Margot Loyola y Violeta Parra. El grupo realizó un acabado trabajo de investigación. A ver, vamos a leer de nuevo. El grupo realizó un acabado trabajo de investigación de recopilación folclórica en Chiloé, luego de la cual Paves decidió abandonar el conjunto para iniciar su carrera de solista. Su primer disco lo grabó para el sello Odeón en 1967 y se llamó Héctor Paves Canto y Guitarra. Fue también un estrecho colaborador de René Largo Farias y su peña Chile Ríe y Canta, con lo cual visitó Europa y Unión Soviética. Hacia fines de la década 1960, Paves se inicia consolidado como uno de los principales investigadores del folclore chileno. Había recopilado más de 100 piezas musicales y más de 15 danzas, en gran parte gracias a su participación con el conjunto Millaray, Millaray se transformó además paulatinamente en una de las caras más reconocidas de la nueva canción chilena. Fue el tiempo en que asumió un activo papel en la política contingente, siendo nombrado en 1970 presidente del Comité Folcloristas de la Unidad Popular. Bueno,
Aquellas personas que quieran profundizar esta biografía se van a la página Memorias Chilenas y ahí está un poquito más para que lo lean. Héctor Pávez nos va a cantar Corazón de Escarcha. En quechua escarcha sería Chullunca. Corazón de Escarcha sí sería Chullunca Manta Soncoiki. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo entienda, lo que sienta con respecto a la canción, les voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar todo lo que sepan con respecto a este artista, si lo han conocido, todo lo que ustedes quieran, así para que la gente que coincida con este vídeo tenga una información, pues si conozcan un poquito más de la vida de Héctor Pávez, a pesar que hemos leído su biografía, pero es aquellos, ¿qué puedo decir? Aquellas personas que quizás en vida han llegado a conocer, saben cómo ha sido, todo eso es pues otro detalle, ¿no? Es más importante esos detalles, son muy diferentes a la biografía, porque la biografía solamente detalla a aspectos neutrales, como se dice, lo que es y punto, no es a lujo de detalle como cuando una persona se llega a conocer. Kunapis llaqtamasi suyarispas sumaqta kayta kizunata chaskista pachimaychi chay imagina noqaña urisa chay imagina qillqamillasqaykichistas kunan qhawarina uyarina kay takiyta imanispachus takirimunqa chay imagina noqa nimushaykichis sonqoymanta sientikusqayta kunan uyarina. Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la pionada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Es un vals, lo que puedo decir es un vals, no sé si lo llaman así en Chile, pero es un vals para mí. Aparte de eso, Héctor pues tiene una voz muy clara, muy dulce, ¿no? Para interpretar este vals, con una guitarra y un acordeón. No hay más instrumentos si es que no estoy equivocada. Aparte de eso, como él canta esta historia es como si lo hubiese vivido en carne propia, porque está hablando de un amor como un amor prohibido entre un ovejero y la hija del patrón. Hasta ahí he entendido. No sé si algo más va a pasar, pero vamos a seguir escuchando. No ganini llaqtamasis kaytaki sutikuman vals. Imarayku challitalla mallasachu challitalla chantapis pay imaynatachu qallarimunku takiyta kay guitarra acordeón iskay instrumentowan sumaqta takimunku ichapis kay Héctor Páez kawsayninpi kay takiy kanman nini imarayku imaynatachu ovejero llank'ador nisuma patronespa wawanmanta kuyakurqa nisuma chayman hina kuyakuspa warmita llakipichata yakunmaya chanchis kunan uyarinallapunchik chayman hina nimusqaykichis. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos loberos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo hecho una mañana, furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? ¿Qué es lo que les dije, ves? Es un amor prohibido, supuestamente como antes no dejaban casarse la alta cuna con los peones y esa mentalidad tan clasista, pues a mí no me gusta, seré muy sincera. Si dos personas se aman, no importa si es de clase alta, de clase baja, media, para mí no hay clases. Las clases nosotros mismos dejamos que se crean. Cuando, por ejemplo, es como cuando un grupo se crea, digamos, un grupo se crea. Y en este grupo, digamos, hay el primer grupo, el segundo y el tercer grupo. El primer grupo va a tener preferencias en muchas cosas y el segundo grupo y el tercer grupo así sucesivamente. Para que seas del primer grupo tienes que pagar algún céntimo más y para seguir así, y la gente se cree que por estar en la primera clase es la nice, o sea, de estar, pero no es así. Si nosotros dejamos que la gente juegue con esos
con esas clases estamos dejando que sigan existiendo el clasismo. Nosotros no tenemos que dejar. Nosotros si queremos estar, por ejemplo, en este canal, yo no discrimino a un suscriptor que recién ha entrado o a un suscriptor que desde la primera vez que está aquí. Tampoco discrimino a un suscriptor que me ha dejado un solo corazón o a otro suscriptor que me ha dejado un mensaje bonito. No, para mí todos son iguales porque son personas que se merecen el mismo respeto, que me dedican su tiempo y trato de dedicar el mismo tiempo a cada persona. Entonces yo no estoy clasificando a nadie, pues estoy tratando como personas como a mí me tratan igual. Eso es un respeto y eso es lo que quizás hemos perdido nosotros haciendo que se cree el clasismo entre las sociedades, ¿no? Y me da pena que hoy en día sigue existiendo. Muchos padres, muchas madres dicen, mis hijos no se han criado para un simple albañil o para un simple cocinero, mis hijos se han criado para profesionales y no sé qué. Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a vivir así? Déjense de eso, dejen que la gente se supere. Si dos personas se aman, pues es obvio que tienen que trabajar para salir adelante. Si ambos se quieren, pues van a salir adelante. Si ambos no quieren, pues fracasarán y aprenderán de ese error. Eso es así, ley de vida, ¿no? No ganin ni hasta más si mainatachus kay kawsaypi chaytatan, mamunanchu, kasarananta, wichun ovejero tanisuma. Chay llaki chantapis no ganin imarayku hina kanchis, kunankama hina kay pachapi kawsanku mamas ninku kay waway mana qanpaqchu qan albañilla kankiqa noqa profesional kasaranan tiyan qhapaq runawan kasaranan tiyan wawaynin imarayku hina kanchis mana hinachu kananchis tiyan ichapis munakunku chayqa llank'ananku tiyan ñawpaqman rinankupaq paykuna yachananku tiyan imarayku acaso noqanchischu maskh'apusunchis runata tantakunanpaq wawanchiswan mana ichapis maskh'asqanchispi pantarpasanman maqadur runaman chaypi wawawan tinkuchisunman mana hinachu kana tiyan chantapis noqanchis kay clasismuta llank'anchis sumaq kananpaq imarayku wakinkuna kay YouTube mismo ninku primer clase segundo grupos ruanku primer clase segundo tercero primer clase kananpaq qan paganawayki tiyan astawan chaymanta uqtaq kay tercer clase manta kay segundo claseman wicharinawan pagallanta chayman pagallanta mana kusachu mana no acaso noqa kaypi uqta suscribikamunku tukuyman noqa chaskisa apachini imarayku respeturayku noqa hina runallataq chayman hina noqa respetuwan qillqakuni respetuwan tukuy ima ruwani imarayku ma noqa ninichu kaytaqa primer clase kanqa kayta segundo clase mana kayta tukurinanchis tiyan kunan qhawarinallapuña por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro que en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Es como decir, ¿no? La vida cambia. No todo a veces es como tiene que ser. Da vueltas la vida, ¿no? Hoy eres patrón y luego te puedes volver del peón su peón. Es como decir, ¿no? Es por eso muy importante a la hora de tratar a una persona razonar, no simplemente porque es, como dicen aquí, de clase baja
o de clase media o de clase alta. No, tenemos que tratarnos como personas, respetarnos y así vamos a empatizar y así vamos a crecer, así vamos a dar el lugar que corresponde a cada persona, ser humano, ser respetado, ¿no? Eso es lo importante. Dejemos de tanta tontería de estar pensando de aquí es mejor que aquí. Hay que dejar eso ya de una vez. Ya dejemos de lastimarnos entre nosotros mismos. Las personas hay que tratarnos como personas y ya está. No ganin ya está más kay pachapi tukuy ima kikin qhipakun. Kay imaynatach kay takipu yarinkichis. Viejo yachtin mana llank'ayatinñachu chayman hina tukuy imapis pasan. Kay pachapi ima kaypi patrón kanki chanta hora q'asankimanpis peón kayman kanman hina. Chaymanta noqa nini amaña hina kawsanachu, noqanchis kikillan kanchis, noqanchis runa kanchis, runa hina purikunanchis tiyan, yanapakunanchis tiyan, chayman hina ñawpaqman risunchis, kunan uyarinallapuña. Solo por mirarla, solo por quererla, lo hecho una mañana, furioso el patrón. Un pobre vejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquiero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro que en penosa marcha, oro a manos llenas de escarcha encontró. Bueno, espero que les haya gustado. No sé ustedes cómo lo hayan podido interpretar esta canción. Yo lo he interpretado a mi forma de entender y les he expresado mi forma de pensar. No todos pensamos de la misma forma. Es evidente eso, que si pensáramos todos de la misma forma, este mundo estaría pues o bien de pura maldad o bien todo en paz, ¿no? Y como siempre voy a dejar el canal donde estamos viendo o donde hemos visto este video para que ustedes vayan a escuchar sin ninguna interrupción mía. Si quieren suscribirse, se suscriben en ese canal porque no es el canal de Héctor Paves, porque supongo que no sé si tiene o no lo sé. Si no, les pediría que vayan a suscribirse, a comentar, a dar like, ya saben qué es lo que les pido cuando es su canal de un artista. Y también espero que sigan pidiendo sus canciones preferidas de sus artistas preferidos. Noqanini llaqtamanchis kay takiyuna imaynatachus takim noqaman sonqoyman chamun chantapis nini imatachus kay umaypi sonqoypi sientikuni chayta noqa nimuykichis ichapis qankuna waqinata t'ukunkichis kay takiymanta hinallatataq nini kay pachapi tukuy t'ukunchisman kikinta sumaqchaqa mana sumaqchu imarayku wakinkuna mana sumaqta llank'ay munankuchu kay kawsaypi yachankichis wakinkuna ari chayman hina ancha chaqru t'ukuykunas nisun chantapis nini hinallatataq saqisaq kay canal maypis qhawarisanchis linta qankuna qhawarimunaykichis qankunaman suscribikuymunankichis chay imarayku mana canal ninchu kay takiy runaqpata waqpata chayman hina qankuna suscribikuymunankichis suscribikuychis qankuna yachankichis canal nin artistaspa kanman chayri niykichis ari suscribikamunchis dar like qilqanimunchis tukuy ima nimuykichisman hinallatataq niykichis ama qunqaykichis ima takiytaychis uyarimunankichis chayman hina apamunaypaq kay kamalla kachun llaqtamanchis allinpach